Él viene desde México, de Mexicali, Baja California, y él es fundador y director de Casa Esperanza. Este es un centro de recuperación para drogadictos y una respuesta para las familias disfuncionales. El Señor lo está usando grandemente en la sanación de la familia, especialmente en el área de los jóvenes que son esclavos de las drogas y toda clase de adicciones. Con ustedes aquí le presentamos al Padre Ricardo Campos. Hermanos, extiendan por favor su mano hacia al Padre aquí para Padre Todopoderoso. Ponemos a tu Hijo aquí, Señor, dale sabiduría, palabras y todas esas palabras que salen de Él, de su boca, Señor, que vaya a nuestro corazón, Señor. Ponnos unos oídos atentos, Padre, a tu palabra, Señor. Todo eso te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ¿qué les parece si en este momento de alegría hacemos algo que nos gusta mucho a nosotros, sobre todo a los que nos gusta el deporte o cualquier tipo de deporte, que son las porras? ¿A cuántos les gusta el deporte? Levante la mano. No me digan a qué equipo le van, porque si no me bajo de aquí, pero vayan, esté tranquilo. Vamos a tomar asiento y vamos a hacer una porra muy suave. Los de este lado derecho les va a tocar gritar una cosa bien importante, pero esta porra es la porra a la Trinidad. ¿Quién es la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta porra, pues ahora sí que como cuando son dos equipos, ¿verdad? A ver quién grita más. A mí me dijeron que los de este lado están bien pesados para gritar. ¡Claro que sí! No van a gritar nada. Comimos mucho. Pero ustedes, atentos, no se dejen, tienen que gritar más fuerte. Bien, lo que vamos a gritar en esta porra es una gloria y gloria para Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, a ustedes les va a tocar gritar gloria al Padre, ¿sí? Pero el movimiento es con la mano como la ola en el estadio, ¿de acuerdo? Y entonces cuando yo les haga así con esta mano, ustedes se levantan sus brazos, dicen gloria al Padre y se aplastan, se sientan, ¿sí? Y rápidamente vengo a este lado, igual con la mano se levantan y dicen gloria al Hijo, se aplastan, ustedes se vuelven a levantar y al Espíritu Santo, ¿sí? ¿No entendieron? A ver, vamos a ver cómo nos va a salir la porra, Cuidado, ¿Listos? Allá atrás también, no se me duerman. Levante la mano, eso. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Ande pues! ¿Qué tal? Un aplauso, Excelente. Voy a quitar este balde porque voy a pensar que es una pelota y le voy a pegar y voy a estar gol. Bueno, antes pateaba la pelota, pero ahora pateo pecados con las confesiones. Cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, y ciertamente hay que entender el mensaje. Toda esta mañana el Padre Luis nos hablaba de hay un plan de amor, y cuando nosotros rompemos los planes, las cosas pueden cambiar. Hace unos meses venía una familia desesperada con su hijo, 19 años, estudiando en Los Ángeles, y el problema típico de comenzar en la adicción a la marihuana. Y entonces el pobre padre desesperado quería ya sacarlo de la escuela, apenas sentado en la universidad. Y cuando ya hicimos las preguntas, cuando yo platiqué, esto comenzaba apenas. La realidad es que muchos comienzan por un camino y ciertamente algunos lo van a seguir, por desgracia. Andar un camino que a veces va a costar muchos años desandarlo, en cualquier tipo de circunstancia que te pueda llevar a la destrucción. O no solamente a ti, sino a tu familia. Entonces yo hablaba con este papá y le hacía entender pues, que había que ir con calma, había que confrontar al muchacho, saber si estaba consumiendo por más tiempo, hacerle un antídoto. Pero sobre todo lo que más me impresionó cuando el papá dice es que esto no estaba dentro de mis planes de mi amor por él. Yo he trabajado para que él estudie, pero yo no esperaba esto de él, y así es. Dios en su gran amor nos ha dado la inteligencia y la sabiduría para que en lo que Él ha creado este mundo aprendamos a distinguir entre el bien y el mal. La semana que entra empezará la Cuaresma y vamos a escuchar lecturas de los profetas, y hay una lectura que dice eso: mira que pongo delante de ti, el profeta Joel,
y también otros profetas lo van a mencionar, pongo delante de ti el bien o el mal, ¿sí? Y tú tienes que elegir entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. Por eso cuando hablamos ciertamente del hombre y el mundo, tenemos que tener claro un aspecto bien importante. Diferenciar qué significa el mundo en la Escritura. De repente, para los que ya tienen un tiempo caminando con el Señor, levanten la mano los que estuvieron en el congreso pasado. Amén. Los que vienen por primera vez, denles un aplauso, bienvenidos. Siempre hay un camino que recorrer. Si a veces hemos probado lo malo, ¿cómo no probar lo que Dios nos ofrece? Por eso el mundo, hay que entender la concepción de la palabra mundo en la Escritura. Porque para quienes tienen un camino con el Señor, empiezan su conversión en Cristo. Yo escucho estas frases, sobre todo los servidores. Padre, es que antes que estaba en el mundo, yo volteo y le digo, pues ¿dónde vives ahora? Cuando andaba en el mundo, Padre, pues ¿en cuál de todos, va? Y sí, realmente el concepto o la palabra mundo tiene diferentes significados. Y por ahí quiero comenzar. Ciertamente, para entender el concepto del mundo, entendámoslo desde este punto de vista. Para muchos el mundo es, claro, definitivamente donde vivimos, donde nos movemos, y sin embargo hay frases como esta, lo acaban de decir, cada quien anda en su propio mundo. Los muchachos cuando se internan y están compartiendo en el Casa de la Esperanza, las terapias, de repente yo aprendo con los años el lenguaje caló, ¿verdad? El lenguaje caló, ¿cuál es? Por las palabras raras que utiliza cada quien, depende de dónde venga, ¿no? Porque no todo significa lo mismo. Por ejemplo, yo no sabía que era un tramo y aprendí que tramo es pantalón, o una lira, que es una camisa, o chale, como decir qué buena onda. O cómo te sientes, bien zarra, padre. ¿Qué significa zarra? Le traduzco. Triste, enojado. Y cuando dicen me siento bien de aquellas, ¿qué significa? Así saben. Oh, pues, sí saben también ustedes qué significa. No se hagan, también hablan así. Y entonces cuando ellos comparten en el lenguaje caló, lo que dicen esto, padre, es que cuando yo andaba en el mundial, y yo dije en el 68, ahorita venían en sillas, en el mundial de España. Para ellos la palabra mundial significa haber andado en el mundo de las drogas. Y entonces ciertamente, aunque la palabra mundo es muy amplia y decimos el mundo y hablamos precisamente, pues claro, de la tierra, pero tiene un significado o una connotación para cada uno de nosotros. En el mundo de las finanzas, dicen algunos, en el mundo de la construcción, podemos irlo determinando para ciertas cosas que van poniendo categorías para poder comprender en dónde estamos parados y qué estamos haciendo. Pero lo más importante es cuál es mi postura ante ese mundo y qué representa para mí. Porque tu mundo puede ser muy diferente al mundo de la familia. Por ejemplo, en mi experiencia con los adictos, en definitiva, la vida o el mundo que ve el adicto es muy diferente al mundo que concibe su familia. Sin embargo, hay un momento en que estos mundos se cruzan y empieza a haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el mundo en el que se mueve el adicto a cualquier adicción, y hoy los términos cambian. Y escuchen esto, también en el mundo de la drogadicción o de la toxicomanía ha ido cambiando la terminología. Cuando yo comencé en aquellos años, estoy hablando de hace 25 años, la palabra que se usaba para un adicto a las drogas era drogodependiente. Después, fármacodependiente o toxicómano. Hoy, el término más común, más acuñado, es adicto. Y este término es interesante porque, al menos en mi experiencia, en este mundo donde se mueven diferentes aspectos, porque no nada más de la droga, se mueve también la ambición al dinero, el sexo desmedido, pero ¿cuál es la postura que cada uno tiene ante esa situación? El hombre se va a poner ante una postura diferente ante el mundo de las finanzas, ante el mundo de la moda, porque también está el mundo de la moda. De repente tu mujer te ve que te vistes y te dice, no, tú no sabes nada de modas, pareces caja fuerte. ¿Por qué, vieja? No te encuentro la combinación por ningún lado. Suele pasar. Ante el mundo que se nos presenta tenemos una concepción distinta, como les decía. Mientras el adicto a alguna adicción, ya sea alcohol o drogas, o una de las que está impactando Mexicali en lo personal, es donde yo vivo, y que es una adicción que está generando mucho daño, que es la ludopatía. Por ejemplo, la ludopatía es la adicción a las apuestas. Cuando nosotros tuvimos la experiencia con algunas personas en el internado, hace como unos 15 años, nuestro fuerte eran las drogas y el alcohol, pero de repente nos vinieron unas personas que venían de otra ciudad de Estados Unidos,
y que querían internarse porque habían caído en el problema de las apuestas, se estaban perdiendo todo. Cuando empezamos a estudiar ese mundo, ¿sí?, esa situación, nos dimos cuenta que los efectos y los daños de ese mundo de las apuestas era muy similar al problema de la drogadicción y el alcoholismo en una familia que vive esa situación. Y entonces uno se va dando cuenta que hay características muy particulares en ciertas circunstancias de ese mundo que se podría hablar así. Pero, ¿cuál es mi postura, mi posición? Ante eso las cosas tienen que cambiar. ¿Cómo me muevo y cómo veo esa situación, ese mundo para mí? La familia lo ve desde otra perspectiva. La familia va a decir, es que es débil, es que le fue mal en la escuela. Cuando la familia no tiene el conocimiento de ese mundo en el que tú vives, el mundo en el que la persona vive en la adicción o en el problema en el que está metido, la familia tiene otra visión y se dividen las opiniones. Por ejemplo, si es el hijo, entonces el papá tiene una visión de ese mundo del adicto diferente a la mamá. Y muchos matrimonios llegan a Casa de la Esperanza a punto de divorciarse. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita el doctor Ricardo, claro, la mujer tiene una percepción de las cosas, el hombre tiene otras. Hay diferencias que nos ayudan a complementarnos, pero hay otras que nos pueden alejar si no las utilizamos adecuadamente. Entonces, por ejemplo, el hermano del adicto o los hermanos tienen una visión diferente. Lo que pasa es que no sirve para nada, ustedes lo sobreprotegen. Y tenemos hermanos y hermanas enojados, frustrados con el papá y la mamá porque no están haciendo las cosas correctas. Y el papá le dice, no, le vamos a poner un hasta aquí, le vamos a poner un límite, le voy a pedir que si no trabaja, se vaya a la casa. Pero la mamá en su mundo maternal, en un amor enfermizo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo que lo vas a correr? ¿Lo vas a echar a perder? ¿Se lo van a tragar allá afuera? Pues ya se lo tragaron. Y eso que está gordito. Porque empiezan gorditos y terminan en puros rines. Así yo tengo un muchacho, no, padre, aquí llegan puros rines. Y de bicicleta esa de chiquita. Sí, hijo, pero te vas a ir aquí con esas de llanta ancha, mano, porque así como tragas. Digo, perdón, así como comes. Porque luego les da un hambre. Una vez que empiezan a recuperar la salud, claro, a la semana están comiendo como si me amaran mucho. Bien. El hombre ante el mundo tiene una concepción muy distinta de acuerdo al mundo que tiene enfrente. Y vamos a reaccionar de una manera distinta. Lo importante es preguntarme cuál es el mundo que está frente de mí y elegir en qué tipo de mundo quiero vivir. Conocemos esas cuestiones, como les decía. Hoy por hoy se va ampliando la cuestión de las adicciones. Por ejemplo, déjame platicarte algo importante. Por eso, así como hay una variedad de drogas, también hay una variedad de adicciones. Nosotros nos dimos cuenta de algo muy importante, lo cual nos permitió en el mundo de la recuperación, en el mundo de la terapia, en el mundo de rehabilitar adictos, entender que nos estábamos quedando cortos con enfatizar el asunto de que dejen de consumir alcohol y drogas. Nos dimos cuenta que algunos de nuestros muchachos recaían por viejas adicciones o adicciones sustitutas. Y entonces empezamos a trabajar más ante esa situación de ese mundo en el que ellos vivían, por qué recaían tan rápido a veces o por qué volvían y consumían otra vez el alcohol o las drogas. Y nos dimos cuenta de algo muy importante, que muchas veces un adicto a las drogas o al alcohol ya viene antes recorriendo su vida con otras adicciones. Y empezamos a hacer unos ejercicios, unos talleres y unas terapias que nos dieron la pauta para trabajar mejor con ellos. ¿Me explico? Hicimos un ejercicio muy interesante, pusimos una lista de adicciones y una vez que le explicamos a los muchachos, una vez que entienden su enfermedad, porque esto es importante, no vamos a cambiar, no puedes cambiar tu mundo en el que estás viviendo, si es pecaminoso, si es oscuro, si es de adicciones o de otro tipo de pecados, no lo vas a cambiar si no te derrotas ante esa situación. Si no reconoces que esa situación, ese mundo en el que vives, te está destruyendo a ti, está destruyendo a los demás. Porque no es lo que Dios quiere para ti. Y entonces, si no nos derrotamos, si no aceptamos, es como el hijo pródigo. No hubiera vuelto a la casa de su padre si no reconoce que está caído, que ha perdido, que anduvo en un camino equivocado y tiene que desandar el camino del mundo el que él eligió equivocadamente. Porque el hijo pródigo en la parábola, ¿la han escuchado esa parábola del hijo pródigo? Cuando Jesús quiso explicarnos de una manera maravillosa el amor de Dios misericordioso, cuando nos quiso dar a entender que Dios vino a rescatar al pecador, que vino por los que están más lejos, que vino a perdonar, a extender los brazos, aún no importando en el mundo que hayas caído, en la situación que hayas vivido, pero en el mundo que Dios nos ofrece es precisamente eso.
mundo de reconciliación y de paz. Y entonces el hijo pródigo reconoce y se levanta. Bien, cuando estábamos haciendo este estudio, nos dimos cuenta de que había otras adicciones que venían antes o junto con. Y entonces en una lista, después de explicarles qué es una adicción, cuando ellos entienden que la adicción es aquella persona que tiene una dependencia física y o psicológica a una sustancia, o inclusive a un objeto, o una persona, o hasta un sentimiento. Porque de repente nos volvemos adictos a la mentira. De repente empiezas a depender de la tristeza para manipular y chantajear. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo dentro de la enseñanza que Dios nos da. ¿En dónde estamos parados? ¿Ante qué mundo me estoy parando? Porque eso es lo que nos toca vivir en el entorno familiar. Cuando descubrimos esto, hicimos este trabajo. En una hoja les poníamos y les ayudamos a entender. Ok, una vez que ya entiendes que has desarrollado una adicción, porque has creado dependencia física, tu cuerpo lo necesita, llega un momento que lo va a pedir. Por eso cuando la familia entiende que es una adicción y que es una dependencia física y psicológica, deja de decir, lo que pasa es que le faltan fuerzas, no tiene voluntad, lo que pasa es que no quiere, es un malviviente, lo que pasa es que es la lacra de la sociedad, porque hay diferentes opiniones del mundo en el que vives con los que viven contigo. Vuelvo a repetirles, hay hermanos que están bien enojados con el hermano adicto. ¿Por qué? Porque han perdido todo, la salud, la familia, la mamá está perdida en el espacio, se le olvida que tiene más hijos, se le olvida que tiene un marido. ¿En qué mundo vives? Esa es una de las frases que dimos. Pues ¿en qué mundo vives? Pues en el mío, ¿y tú en cuál? Y peleamos nuestro mundito, ¿sí o no? Pero a veces es un mundo que no nos conviene y que no es lo que realmente hemos entendido. Por eso también ahorita desde la Biblia voy a explicarles cuál es el sentido de la palabra mundo en la Biblia, para poderlo comprender más profundamente. Bien, termino este aspecto antes de que se me vaya el avión, porque a veces se me va el avión. No, es en serio. Una ocasión estaba en Arizona terminando un retiro en Phoenix y terminé cansado. Había estado todo el tiempo en la rehabilitación. Terminé de la rehabilitación 3 meses y fue este retiro. Y terminamos como a las 8 de la noche. Me llevaron al aeropuerto ahí en Phoenix. Estaba esperando el avión, estaba sentadito ya en la sala, listo para entrar. Y de repente esas que te quedas así como bien a gusto, ¿no? Que ponen las manitas acá. Yo oía voz. Cuando menos acordé, esas veces que el ángel de la guardia dice, ya despiértate, Sonso, se te va a ir el avión. Y cuando desperté, ya el avión estaba despegándose el gusanito. Y yo, ese es mi avión. Y el encargado dice, me dice, váyase a descansar, le voy a dar un paso, váyase a un hotel y váyase a dormir. Hay momentos de que en el mundo que andamos necesitamos descansar. Necesitamos otra oportunidad, tomar otro avión. Pero antes de que se me vaya el avión, regreso al punto. Ciertamente, cuando hicimos ese trabajo nos dimos cuenta, hicimos una lista y pusimos, a ver, antes de que consumieras y te hicieras adicto a la droga o al alcohol o al tabaco, ¿cuáles de estas drogas, cuáles de estas adicciones tenías antes? Y le pusimos adicción o, como les decía, dependencia física o psicológica a la televisión, a la velocidad, a la adrenalina, a la pornografía, a la masturbación, a la comida. Les pusimos una lista de 10. ¿Y qué creen? Parecía panteón, pura crucecita. Nos dimos cuenta que la mayoría de los muchachos que estaban internados con nosotros venían arrastrando otras adicciones, entendiendo ya lo que es una adicción, dependencia física y psicológica por el abuso o el uso constante de esa situación. Y entonces nos damos cuenta que nos volvemos obsesivos compulsivos en ese mundo donde nos vamos encerrando, donde nos vamos quedando, donde nos vamos atorando, donde vamos cayendo, donde vamos olvidando a otros, donde vamos dejando detrás personas importantes, cosas importantes para entrar y adentrarnos en un mundo sin fondo y oscuro, y donde vas a sufrir y donde puedes empezar a perder lo que eres, ese ser maravilloso como hombre y criatura de Dios, porque a veces en ese mundo en el que has caído pierdes todo lo que muchas veces te costó tanto ganar. Y cuando te pierdes a ti mismo es más difícil, pero nunca imposible. Por eso el hombre, ante su propio mundo, o ante el mundo que él se ha puesto, o que le han puesto otros, tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir en dónde quiere estar parado, frente a qué situación se está poniendo. Bien, en la otra hoja le pusimos ahora a los muchachos, bien, una vez que desarrollaste el problema de las drogas y el alcohol, ¿cuáles de estas adicciones permanecieron?
y nos dimos cuenta que bajó la cantidad, porque ahora el consumo de la droga o del alcohol era el más fuerte, pero quedaron 3 o 4 de esas adicciones que acompañaban. Ahí nos dimos cuenta, dentro del mundo de la recuperación, dentro de lo que le estábamos ofreciendo, que teníamos que apuntalar más, qué importante era cuidarse de las adicciones sustitutas, porque cuando ellos salen de la rehabilitación convencidos, decididos a decir no a las drogas, no al alcohol, también tienen que convencerse y decidirse que pueden empezar a tener una obsesión o compulsión por la comida, que también nos dimos cuenta que la comida, a través de estudios médicos y psicológicos, que el comer mucho les daba el mismo placer parecido que a la droga o al alcohol que ya no estaban consumiendo. Y entonces ayudarles a entender esto les permitía también a ellos por dónde pueden recaer. Y entonces cuidar las adicciones sustitutas, porque a lo mejor ya no van a consumir alcohol y drogas, pero se hacen adictos a la pornografía, se hacen adictos a la comida, se hacen adictos al tabaco, se hacen adictos al celular. Por ejemplo, mis muchachos, te lo puedo decir ahorita con toda tristeza, la mayoría de mis muchachos que están en recuperación, que van al grupo, ahora su problema es el ser facebookeros. Son facebookeros. Porque ahora su adicción es el Facebook. Pasan horas y horas que antes dedicaban a la droga y al alcohol, ahora al Facebook. Cuando en Casa de la Esperanza les enseñamos que hay 5 áreas de recuperación y hay que mantener un equilibrio, hay que cuidar el cuerpo, alimentarlo bien, descansarlo bien, hacer ejercicio, hacer deporte. Yo le digo, hijo, ¿y cuánto hace que no haces ejercicio? Y se ponen como la chilindrina, ajá. O pi, 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 como el chavo, pues. Y no saben qué contestar. Porque cuando vivimos en un mundo de esa naturaleza, donde las adicciones empiezan a jalarnos de otra manera, a lo mejor ya no es el alcohol y la droga, porque están conscientes, se derrotaron, aceptaron que no querían ya vivir en ese mundo adictivo, pero ahora sin darse cuenta, sin tomar en cuenta esta situación, empiezan a desarrollar viejas actitudes o vuelven a las que antes tenían. Y esto pasa mucho en el varón, también en la mujer. Por eso tenemos que comprender ante qué mundo estoy parado. Porque entonces ese mundo me puede llevar a pecar. Y pecar significa hacerme daño a mí, hacerle daño a los demás. Doy pláticas también y conferencias en Al-Anon y Alcohólicos Anónimos también. He compartido con algunos grupos. Y en Al-Anon son los familiares de alcohólicos. Y mire, esto es bien curioso. Cuando voy a dar conferencias a ellos, a las señoras y a los familiares, al final hay un momento de preguntas. Y entonces de repente no falta la señora que dice, padre, es que yo no entiendo. Cuando mi viejo pisteaba o tomaba, no hombre, pues al menos no me pegaba, pero era más amable, era más romántico. Pero ya tiene 3 años que no toma y está peor que antes, padre. Yo, caray, ¿cómo que está peor? Sí, anda bien enojado todo el tiempo, ni su sombra lo aguanta. Bien corajudo, como tú comprenderás. Y desesperado, padre, mejor que vuelva a tomar. Yo, no, espérate, no sabes lo que estás diciendo, mujer. Pero lo que ella está tratando de decirme es que sí, dejó de beber, tapó la botella, pero es un abstemio, es un alcohólico seco. Es decir, no está trabajando en un mundo de sobriedad y recuperación. Es decir, no está trabajando sus defectos de carácter, sus pecados capitales, porque no ha comprendido que hay otras cosas que tiene que cambiar. Pero es paso a paso, porque paso a paso se va lejos. Y eso es importante. En la Sagrada Escritura, Jesús nos explica de una manera muy interesante, y esto es para los que les decía hace rato, de repente para quienes ya tienen una experiencia en el camino de Dios, que ya tienen cierto tiempo caminando con el Señor, sí, porque luego les digo que dicen, es que cuando yo estaba en el mundo, padre, es que cuando yo era del mundo, entonces lo que les explico es esto, pues sigues en el mundo, pero la diferencia es que ya no estás viviendo en el pecado que antes vivías. Ya ese pecado ya no te domina, pero tal vez hoy te domina otro tipo de pecado, otra situación que te está llevando a otro estilo, donde estás creando otro pequeño mundito que ya no es el que tenías antes, porque a lo mejor empezamos a cambiar de ciertos mundos. Y bueno, esta escritura lo va a explicar un poco más. Jesús está cenando con los discípulos, va a llegar su hora, la hora de la pasión y su muerte. 3 veces les había anunciado que él iba a morir. El Evangelio de Marcos nos lo pone muy claro, también los otros evangelios. Pero los discípulos no querían escuchar, porque hay cosas que no nos gusta oír, hay cosas que nos cuesta trabajo, le tenemos miedo al dolor, a la frustración. No nos han enseñado a enfrentar la frustración, el fracaso. Por desgracia, en un mundo donde a veces en nuestra familia, que es disfuncional,
te felicitaban más porque muchas veces hacías cosas negativas que buenas. Muchas veces en el mundo en el que hemos vivido, nuestra familia, que también es un estilo de mundo, es donde solo veían las cosas negativas, donde solo te decían las cosas malas que hacías. Y entonces no estamos acostumbrados tampoco a que nos digan las cosas positivas. Siempre estamos acostumbrados malamente a escuchar lo negativo. Pero bien, Jesús le enseñó a los discípulos y les dijo lo que iba a venir. Y escucha esta escritura. Juan, en el capítulo 17, Jesús hace una oración por sus discípulos y aquí explica esto. Dice la palabra: yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Mientras yo vuelvo a ti, Padre, guárdalos en ese nombre que tuyo y me diste para que sean uno como tú y yo somos uno. Dice: cuando yo estaba con ellos, los cuidaba en tu nombre. Tú me los habías encomendado. Y ninguno se perdió, excepto el que llevaba la perdición, y se cumplió así la escritura. Pero ahora yo te digo, te ruego por ellos, para que los protejas de todas estas cosas que el mundo, y lleguen a la plenitud de mi alegría. Al final les dice esto, miren, 14. Yo les doy un mensaje. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra mundo en la escritura? Algo muy concreto. Significa no pertenecer al pecado, al reino de la oscuridad. La palabra mundo en algunos momentos sí, en otras connotaciones. En el Génesis, por ejemplo, Dios creó el mundo, creó el universo, ¿de acuerdo? Pero en los evangelios, sobre todo cuando Jesús está hablando del mundo de esta naturaleza, en este punto es el mundo del pecado. Del pecado. Por eso cuando Jesús habla de que va a orar por sus discípulos, que están en el mundo pero ya no son del mundo. Estas palabras lo que significan es lo siguiente: ellos tienen que seguir en esta tierra, pero te pido, Dios, que los libres del pecado, que puedan vencer el pecado. De hecho, en el Génesis hay una frase muy interesante. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Quién mató a quién? Caín mató a... ¿Por qué? Por envidioso. Porque primero cayó en la envidia. Porque Caín se dio cuenta de que su ofrecimiento no había sido tan agradable a Dios como el de Abel. Y le entró a la envidia. ¿Y cuántas veces por la envidia pasamos al odio? Y del odio podemos quitarle la vida a alguien. Y no solamente hablo de quitarle la vida físicamente, le puedes quitar la vida con las palabras, con la actitud, con desperdiciar la herencia que has recibido. Y bien, ahí hay un pasaje interesante. Cuando Dios ve a Caín, que Caín está enojado, ¿sí? Le habla y dice: Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué actúas así? No dejes que el pecado te domine. El pecado está agazapado a las puertas de tu corazón, pero tú debes dominarlo y no dejarlo entrar. Es decir, el pecado ahí está, en el mundo en el que tú y yo nos movemos, pero tenemos que decidir decirle no a la soberbia, decirle no a la lujuria, decirle no a cualquier pecado. Ponle el nombre que quieras, pero el problema es cómo lo hacemos, porque el pecado es atractivo. ¿Por qué Adán y Eva cayeron en el pecado? Porque empezaron a dialogar con la serpiente. Cuando tú empiezas a escuchar a alguien que te dice: no pasa nada, nomás una vez, no te preocupes, ¿quién se va a dar cuenta? En una ocasión, uno de mis muchachos, que ya tiene 8 años en recuperación, dijo una frase que yo no había escuchado. Yo siempre aprendo cosas nuevas de ellos. Y es real, lo sabía en otras palabras técnicas, pero él dijo algo así que me encantó. Estábamos en unas misas haciendo una misión y daba su testimonio. Y cuando él empezó su testimonio, era la primera vez que yo le escuchaba esto. Y dice a la gente, a las familias, en la misa, frente a todos, ¿no? Él tiene ya 7 años en recuperación. Dice: miren, familias, cuando yo empecé a consumir, dice, ningún adicto empezamos pensando al consumir que nos vamos a volver adictos. Nunca empezamos pensando así. Terminamos adictos y esclavizados en ese mundo de pecado, pero nunca pensamos que vamos a llegar ahí. Y es verdad, lo que él estaba queriendo decir es que ciertamente nunca mides las consecuencias. A mí no me va a pasar, cuando yo quiera lo dejo. Nada más lo voy a usar una vez, nada más voy a pecar 2 veces. Pero entonces el pecado, que es atrayente, ese mundo de oscuridad de pecado, te va atrapando, te va tendiendo la red, es como una telaraña, y cuando menos se acuerda, la araña ya la tienes aquí
y te puede matar. Y estoy hablando soberbia. Recuerdo mucho un adicto, en paz descanse, y rezo por su alma. Llegó a internarse con nosotros y muchos años de heroína. Pero él tenía otro pecado muy duro, muy difícil, que le había causado problemas toda su vida, inclusive más que la heroína, que le había alejado de su familia, que en ese mundo en el que él se encerró, y le vamos a poner nombre, más que la heroína, en cierta manera, claro que la heroína le hizo mucho daño, pero perdió amistades, perdió una familia, perdió sus hermanos, trabajos. ¿Y saben cuál era su pecado más grande? La soberbia. Era tan soberbio que nunca decía por favor. Era tan soberbio que nunca pedía una disculpa. Su problema de la soberbia, por desgracia, donde él descubre, es que su propio padre le enseñó y aprendió en ese mundo la soberbia de un papá que le decía: usted nunca pida disculpas, usted nunca pida perdón. La mujer se le tiene que someter y tiene que agachar la cabeza y nadie le tiene que poner nada, y cosas por ese estilo. Como muchas veces el mundo en el que otro vive te envenena o te mete a su propio mundo. Y cuando entras a ese mundo de pecado, aprendes cosas. Y desaprender eso cuesta. Sucedió una situación, él ya tenía como dos meses, casi 3 de haber entrado con nosotros, recuperándose, pero esa actitud no le ayudaba, se le alejaban los muchachos, lo hacían a un lado. Entonces en una ocasión no sé qué hizo, que metió en problemas como a 3, y entonces lo confrontamos, le hicimos ver su error, y tenía que pedir una disculpa porque estaba generando un conflicto peligroso en la rehabilitación. Y lo único que le pedíamos, y en consenso como terapia, le dijimos: esta es su oportunidad, o la rompe o se rompe. Y le vamos a pedir que pida una disculpa a sus 4 o 7 compañeros con los que se metió en esa bronca. Pues se lo hicimos saber, y si no lo hacía, le íbamos a pedir que se retirara del programa. ¿Qué creen que pasó? Ustedes, ¿para qué les gusta esta historia? Échenle. ¿Qué haría? ¿Qué hizo? ¿Qué creen que hizo? Se fue. Oh, qué bien saben. No, sí, se fue, porque esa era la condición. Si no pedía una disculpa, lo que nosotros queríamos como equipo era llevarlo al punto donde tenía que tomar una decisión. O quería seguir viviendo en ese mundo de soberbia, o llegaba la hora donde tenía que derrotarse, aceptar, reconocer, entrar en sí, como el hijo pródigo. Porque cuando no entras en sí, no reconoces, no haces conciencia, no rompes con ese mundo de pecado, no dejas la pornografía, no dejas de comer de una manera equivocada, no dejas esa obsesión, no dejas de fumar. Si no entras en sí, dentro de ti mismo, en conciencia, si no te levantas, sabiendo que hay unos brazos abiertos, sabiendo que hay algo a lo que tengas que volver, porque el mundo es ese pecado que te tiene atado. Y fue bien doloroso verlo irse, porque no quiso pedir perdón. Y no estoy hablando de drogas. Hay pecados que van a destruir la familia completa por venganza, por las malditas herencias. Cuando en una familia se destruye por completo porque una maldita herencia se metió en medio, y entonces porque repartieron mal, porque no me dieron lo que a mí me tocaba, por lo que quieras. El pecado empieza a separar, a destruir, a quitar, a robar. Te roba la alegría. Es maravilloso llegar a ver el momento en que los muchachos, cuando están escribiendo su etapa, su primer paso de recuperación, reconociendo que son adictos, que su vida se ha vuelto ingobernable, porque ese es el primer paso. Así reza el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Hay otros momentos cuando también doy estas pláticas en alcohólicos que ya tienen 5, 7, 10, 15 años sin beber. Miren, esto es interesante. Me piden un tema que es el 6º y el 7º paso, que es los defectos de carácter. En nuestro lenguaje católico, los 7 pecados capitales. Y la mayoría están enganchados con el problema de la lujuria. La mayoría están enganchados con el problema de la fumada y de la bebida, pues del café y de comer mucho, pues. Y entonces yo les explico que ahora lo que tienen que hacer es un primer paso para derrotarse ante la lujuria, y que su vida se ha vuelto ingobernable, porque si perdiste la mitad de tu familia en el alcoholismo, ahora vas a perder la otra mitad por el problema de la lujuria y de la pornografía y de la masturbación y de otros pecados, o de la soberbia, o de la ira, o de la inseguridad, porque de repente eso pasa también. El pecado nos va robando la seguridad.
Bien, el hijo pródigo. En esta parábola con la cual quiero cerrar esta reflexión, está pasando muy interesante. Dice la parábola, Jesús nos cuenta esta historia bellísima para explicarnos cómo podemos entrar en este mundo de pecado y perder muchas cosas hermosas. Y tenemos que reconocer. Dice que un hombre tenía 2 hijos, el menor y el mayor. Y el menor agarró y dijo, dame la herencia que me toca. Y pedir la herencia en vida de un padre significaba decirle ¿qué? Muérete, que te mueras. Exacto. Normalmente la herencia, desde la situación bíblica y en otros aspectos, es cuando el padre ya muere, sí, les va diciendo, esto va a ser tuyo, ¿no? ¿Sí? Está como el comercial de la Cheyenne, ¿nunca lo han visto? Un comercial que salió hace unos años anunciando una camioneta, ¿no? Y está el papá bien orgulloso con su tejana y su niño. Y llega y lo lleva así a ver todo el campo, así, ¿te acuerdas? Y le dice, mira, mijo, todo esto un día será tuyo. Y el niño le dice, ¿y la Cheyenne, papá? Hijo, todo esto un día será tuyo. Y otra vez el chamaco, ¿y la Cheyenne? Para el niño, su mundo, ¿qué era? La Cheyenne. No estaba viendo él campo, ¿qué le importaba? Porque eso implicaba trabajar. Como tú comprenderás a veces que mejor ver la Cheyenne en vez de ver el campo. El hijo pródigo dejó de ver el campo y quiso ver la Cheyenne. Y entonces dijo, dame la herencia, porque ya no quería estar en la casa paterna donde tal vez había reglas, donde tal vez había horarios, donde había que trabajar como otros y tener ciertos privilegios, claro está, porque después le van a devolver el anillo, que significaba dominio y autoridad en su casa, las sandalias, que significaba pertenencia al hogar, la vestimenta, que significa la dignidad como hombre, porque todo eso lo va a perder, porque él decide dejar la casa, el mundo paterno, el mundo de su familia con su hermano mayor y emprende camino, y agarró camino. Y en su mente estaba otra visión. ¿Qué visión tenía el hijo pródigo? Porque Jesús, cuando dice la parábola, dice que se marchó a un lugar lejano y ahí gastó todo en una vida disoluta, con mujeres y con amigos. Nada parecido a la realidad, ¿verdad? Nada. Porque muchas veces en el mundo de los jóvenes o en el mundo de los esposos pareciera que es más atrayente la Cheyenne que el campo. Pareciera que sí. De repente entonces te quitas la camisa por un buen amigo y al rato el amigo ni siquiera te reconoce. En ese mundo donde otros quieren ganar solo lo que tú traes y quitar. Y así pasó. Cuando el hijo pródigo decidió dejar su padre, su hermano mayor, su familia, ese mundo maravilloso y de alguna manera con retos, porque no es cómodo ser puntual. A veces cuesta levantarte a trabajar. ¿A cuánto les cuesta levantarse para ir a trabajar? Yo me apunto primero. A veces nos cuesta portarnos bien. ¿A poco es muy fácil portarse bien? No es fácil ser responsable, no es fácil ser educado, no es fácil convivir con los demás de una manera sana. Y el hijo pródigo dijo, ya me aburrí, ya me enfadé, esto es muy rutinario, chale, voy a buscar otro mundo, otro rollo, otra onda, ¿sí? Voy a ver qué pasa por allá afuera con mis compas, ¿verdad? Digo, porque aquí hay también señores ya de tercera, segunda edad y jóvenes. Digo, yo soy un joven de la tercera edad. Sí, los 48, 49. Bien, pero esa es otra historia, el día de la viejita. ¿Okay? No hablemos de eso. El hijo pródigo llegó a gastar todo. En el camino iba pensando qué iba a hacer. Cuando te vas introduciendo en el mundo del pecado, ya no ves para otro lado. Ya no distingues, se te olvida, pierdes la memoria de lo que eras, de lo que vivías y de lo que tenías. Por eso cuando te introduces en el mundo del pecado, ya no te acuerdas de lo hermoso que era ver a tu madre sonreír. Se te olvida lo bello que era ver a tus hijos y abrazarlos. Se te olvida lo hermoso que es tener hermanos y pelearte y desgrañarte con ellos. Porque nada es fácil. Las cosas nunca son fáciles. Sí, a veces hemos venido también de familias donde ha habido situaciones difíciles. Claro, esa es la realidad. No todo es color de rosa. Pero esa es tu realidad y ese es tu mundo. Pero a veces el pecado atrae. Dice la palabra que entonces el joven gastó todo. Y aquí está el punto. En ese mundo de pecado, donde los amigos, donde las mujeres, pero llegó un punto crítico. ¿Qué pasó? No todo a veces se queda brillante. Llegó un momento en que se le acabó. Se te va a acabar la vida.
Vas a perder tus mejores años. Vas a perder tus mejores momentos si eres abuelo. Si te quedas en ese mundo, en el pecado en el que estás, si no te bajas de tu macho, de la soberbia, de la ira, de la lujuria, de lo que estés viviendo, del pecado, del rechazo. Si te quedas en ese mundo donde estás, vas a ir perdiendo todas aquellas cosas que valen la pena. Vas a perder tu herencia, tu salud. Y eso es una realidad. Hay facturas que te van a cobrar. Te van a llegar los cobros tarde o temprano. Físicamente, mentalmente, socialmente. Hay quienes ya no han podido recuperar sus esposas. Hay quienes ya no han podido volver a tener sus propias familias. Pero están luchando. Conozco adictos que han perdido hasta 2 familias. Pero ahora siguen peleando la buena batalla. Aceptaron, reconocieron y se han levantado. Y ahí está el hijo pródigo. Perdió todo y ya no tenía nada. ¿Y sus amigos? Los que andaban con él cuando traía dinero. ¿Y las mujeres qué hicieron? Te patearon. El mundo del pecado te va a patear. Porque el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir, dice el Evangelio de San Juan. En ese mundo en el que tú te has metido, él te va a robar tus mejores años, tus capacidades, te va a robar tu dignidad muchas veces, te va a robar lo mejor que eres tú, pero tienes que reconocer y desandar el camino. Hay un precio a pagar. El hijo pródigo pagó el precio en su mundo de pecado. Como hombre, ya se le olvidó que tenía un lugar, pero llegó un momento en que su memoria familiar llegó a él. ¿En qué momento le llegó la memoria de ese mundo que él dejó, de esa herencia que él quiso desperdiciar? Llegó en el momento en que, dice la palabra, entró en sí. Y esto es lo importante, pónganse de pie por favor. Dice el Evangelio que estando allí donde vino la escasez, y esto es importante, a veces en el pecado no todo es tan bonito como crees. A mí adictos me han llegado a confesar: Padre, hoy yo te puedo decir que ya ni siquiera me dan ganas, ya ni siquiera me gusta. Por desgracia estoy esclavizado, estoy atado, es una cadena. Porque el pecado va creando cadenas. Las cadenas se forman eslabón por eslabón. Y hay cadenas más pequeñas, unas más grandes, de argollas más chicas, de argollas más grandes. Dependiendo el tipo de pecado, es el tipo de cadena al que estás atado. Y ese es en el mundo en el que vives. Hay diferentes tipos de cadenas, por diferentes tipos de pecado. Y que tenemos que empezar a reconocer que hay que estar ahí para saber en dónde estoy atado. Llegó un momento de hambruna, dice la Escritura. Jesús nos quiere explicar lo que va a pasar en ese mundo de pecado en el que muchas veces nos queremos quedar. Va a haber un momento de escasez. Lo que antes disfrutabas ya no sirve. Lo que antes eso te daba alegría ya no te va a dar. Porque el pecado es engañoso, te va encerrando. Después ya lo único que viene es la amargura, la degradación. Dice la palabra que cuando en ese lugar hubo hambre, no tenía a nadie. Durmiendo debajo de un puente, todos se han ido. Te quedas ante tu propia realidad, ante tu propia miseria, ante tu propio dolor, y te quedas lamiendo tu herida por el pecado. Y es doloroso. Y consiguió trabajo cuidando puercos, y en la Biblia el puerco es un animal impuro, sucio, y allí cayó. Porque cuando vivimos en un mundo como este, cuando como hombre, como esposo, como abuelo, como hijo, como hermano, de acuerdo a la situación que tú vivas en este momento o que has vivido, la situación que tú tengas en este momento, si eres hijo, un joven, un hijo, si eres hermano, si eres papá, si eres abuelo, ¿ante qué mundo te has parado? ¿En qué mundo estás? ¿Qué es el pecado que te está robando, que te está atando, que te tiene esclavizado? Y ¿sabes qué es lo más triste? Que hay cadenas que tú solo has agarrado y te las has puesto. Tú solito te las estás echando. Solo tienes que hacer lo que el hijo pródigo hizo. Entró en sí. Porque Dios siempre da una luz para que reconozcas, aceptes, entres en ti mismo y digas: me levantaré. Me levantaré. ¿Qué significa levantarse? Levantarse del piso. Cuando estás en el piso no ves lo mismo. La visión que tú tienes del piso no es la misma. La visión que ustedes tienen ahí parados o sentados no es la misma que yo tengo en esta altura. Si yo me bajo ahorita aquí al cemento, ya no voy a poder tener una visión del que tengo hasta el último ahí atrás. Las visiones cambian.
¿En qué mundo vives y cuál es tu visión? ¿O el pecado te ha dejado ciego, que ya no ves el dolor de los tuyos, ni siquiera tu propio dolor? Me levantaré. Solo una gracia, solo la luz de Dios llega a la mente y al corazón para decirte: levántate, vuelve, recuerda que dejaste atrás. Y entonces cuando te levantas, entras en sí, reconoces y dices lo que el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo. Primero, ¿contra quién? Contra Dios. Y he pecado contra. Y preparó un discurso: ya no merezco ser tu hijo, al menos trátame como uno de tus criados. Porque él se acordó que los criados tenían buena comida. Aunque no eran los hijos de su padre, pero hasta los criados tenían buena comida y buena ropa. Se acordó. Para que puedas salir de ese mundo de tu pecado en el que has estado, acuérdate, haz memoria de lo que vale la pena con tu familia, de lo que vale la pena el esfuerzo, de lo que vale la pena levantarte temprano, que vale la pena decir no, vale la pena decirle no a esa mujer que se te ha puesto enfrente, vale la pena que te mantengas fiel a tu esposa, vale la pena. Ese es el mundo que alguna vez decidiste dejar. El joven se acordó, hizo memoria espiritual. Se recordó, no se quedó llorando y diciendo: ya para qué, nací drogadicto y así me voy a morir, soy el peor, nadie me ha querido. Padre, es que si usted conociera mi vida, usted estaría igual que yo. No lo sé, hijo. Lo único que sé es que te puedes levantar y volver si tú quieres. Te toca a ti reconocer, aceptar y levantar. Y entonces dice la palabra que se puso en camino. Y el camino que había andado hacia allá con su herencia, buscando aquello que quería vivir, ese mundo de pecado, ahora decide regresar, desandar el camino, volver para romper ese mundo y ese pecado. Se necesita ser muy hombre. Y no hay más hombre, tan hombre, como el que reconoce que se cayó, como el que reconoce que la regó. No hay hombre más hombre que el que reconoce que está mal, que se puede levantar. Yo te invito en este momento, cierra tus ojos. Vamos a darle la oportunidad al Señor que te dé una luz. ¿Cuál es el pecado en el que estás atorado? ¿Cuál es la situación que te ha metido en un mundo de abandono, de soledad? ¿En qué mundo estás? ¿En qué pecado te has envuelto? Que estás perdiendo tu herencia, que estás perdiendo la oportunidad de compartir, que estás perdiendo la oportunidad, inclusive como el hijo mayor. Tal vez, también déjame decir, hay un hijo mayor que se quedó con el padre, que se quedó en casa, que se quedó en la hacienda, pero no disfrutaba, no gozaba, no se reconocía. Y no lo acepto, no voy a poder levantarme. Señor Jesús, quiero pedirte por cada uno de estos hermanos. Ayúdales a reconocer en este momento. Pon tu mano derecha en el corazón y pon tu mano izquierda en la cabeza. Pon tu mano derecha en el corazón y tu izquierda ponla en la frente. Dile al Señor: ayúdame a reconocer. Quiero levantarme. Reconoce con humildad cuál es tu pecado, en qué mundo de pecado te has metido, y en este momento dite a ti mismo: me quiero levantar. Señor, ayúdame, quiero salir de esto, quiero recuperar lo que he perdido, quiero levantarme, pero necesito reconocer en dónde estoy metido. Y en lo más profundo de tu corazón, di esas palabras: me levantaré y volveré, para que así tengas memoria de lo que has perdido, de lo que has dejado por tu actitud o tu pecado, por ese mundo en el que te has metido de oscuridad, de envidia, de rechazo. Ponle el nombre que quieras a ese pecado. Yo quiero invitarte en este momento que lo aceptes y que con este canto te des la oportunidad. ¿Qué es lo que necesitas reconocer? ¿Qué es tu actitud que últimamente está dañando a los que te rodean? Estás perdiendo la oportunidad de compartir. ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Es depresión? ¿Es engaño? Nadie te conoce más que tú mismo y el Señor. ¿Qué herencia has malgastado?
¿En qué momento te has perdido? ¿Cuál es la cadena o las cadenas que te están atando? Y date la oportunidad de reconocer. Y ahora abre tus ojos y pon tu mirada aquí arriba. Pon tu mirada. Y yo quiero invitarte, mientras escuchamos este canto, solo los que tengan una gran necesidad de reconocer que te necesitan ayuda, que hay una cadena muy fuerte, no te importe quién te mire, si quieres venir aquí arriba al stage y ponerte aquí con Jesús de rodillas o aquí abajo, yo te invito, quiero invitar a los que solamente reconozcan que necesitan de verdad romper una cadena, reconocer y dar un paso. No tengas miedo, no me veas a mí ni veas a nadie. Si quieres pasar, ahí está la escalera, por allá o por acá, aquí arriba, ven. Vamos a orar, vamos a pedirle, vamos a reconocer. O ahí donde tú estás parado, si como abuelo te has vuelto frío, negativo, si tu actitud grosera no está ayudando a nadie, ¿cuál es el pecado que te tiene atado? Ven a reconocerlo aquí a los pies del Señor. Ven. Y si no cabes aquí arriba, aquí hay mucho espacio, aquí al lado, abajo. Es el momento de reconocer en qué mundo de pecado me he metido y de pedirle al Señor perdón. Arrepiéntete, reconócelo. Como el hijo pródigo. Reconócelo para que te puedas levantar. No vas a poder volver si no reconoces cuál es tu pecado. ¿A qué estás atado? ¿Qué te está dominando? ¿Un mugroso aparato? ¿Qué te está dominando? ¿Un mugroso aparato? ¿Una persona? ¿Una mugrosa sustancia? ¿Qué es el pecado que no te está dejando volver a los tuyos? En ese mundo de oscuridad. Y que te ha hecho olvidarte. Has tenido pérdida de memoria de lo importante que es tu mamá, tu esposa, tu hijo, tu hermano. Pídele en este canto al Señor: ten piedad de mí, Señor. Me arrepiento, quiero levantarme. Oh Jesús. Ante Jesús, aquí a su cruz, mírale en los ojos, levanta tu mirada y clámale con este canto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? No sigas perdido. No vale la pena ese mundo oscuro. Si no me hubieras perdonado. Solo el perdón y la reconciliación en Dios. Amén. Un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Sin Él, Señor, no se puede. Si no fuera por Si no es por su gracia, no te levantas. Pídeselo, dile: Señor, dame arrepentimiento, dame reconocimiento de mi pecado, dame humildad. No me dejes tirado, Señor. No me dejes herido en mi pecado, en mi mundo de oscuridad, en mi encierro, en mi realidad dolorosa. Dame la fuerza. Solo por tu gracia, Señor, y por tu amor, solo por tu gracia. Si no fuera por tu gracia, Es la gracia de Dios. si no fuera por tu gracia. Dice Jesús en la parábola: el joven entró en sí, reconoció, aceptó. Reconócelo, dile: Señor, dame reconocimiento, dame arrepentimiento. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Señor, me arrepiento. Señor, me arrepiento. Señor, me quiero levantar de este vacío. Quiero romper estas cadenas. Quiero romper estas ataduras. Dile al Señor: si no fuera por tu gracia, solo por ti. Si no fuera por tu gracia y por No podemos solos. Es la gracia de Dios. sería Para que salgas de ese mundo de pecado, de esa actitud, de esa relación, de ese lugar, para que rompas esa cadena con ese objeto, con esa sustancia, con ese sentimiento, con ese recuerdo, con esas amistades, en ese lugar, esa máquina, esa persona, esa mujer. Arrepiéntete, levántate, deja esa actitud, deja ese mundo de arrogancia, deja ese mundo de rebeldía, arrepiéntete. Estás perdiendo muchas cosas. No sigas malgastando tu salud, no sigas malgastando tus mejores años, tu matrimonio, tu vida como abuelito, como hijo, como hermano. No lo desgastes, no lo pierdas. sería como un pájaro. Llórale al Señor y dile: no puedo más, ayúdame. Si lo has intentado solo y has caído una y otra vez,
Pídele a Jesús. Pídeselo a Él. Tú solo no puedes. Levántale tus manos a Cristo y dile: rompe mis cadenas. Aquí está mi pecado. Este es el mundo que me ha atado. Este es el pecado. Señor, quiero levantarme. Quiero volver a los míos. Quiero volver a ser ese hombre, ese papá, ese hermano, ese primo, ese abuelito, ese esposo. Me reconozco. He pecado contra el cielo. He pecado contra ti. He hecho llorar. Le he robado la alegría a los demás, la paz. Les he robado sus ilusiones. He malgastado la salud de mi familia, de mi mamá. He malgastado, Señor, mi relación con mi hermano mayor. No quiere saber de mí. Me arrepiento, Señor. Sácame de este mundo. Quiero ser un hombre. Quiero valer la pena como hombre. Oh, gracias por tu amor. Ahora levántale tu mirada. Y una vez más, pon tu mano derecha en el corazón. Tu mano izquierda levántala a Jesús. Tu mano izquierda a Jesús. Y ahora sí, con tus propias palabras, en silencio, dile de qué mundo quieres que te saque. En silencio. ¿Qué es la cadena o la atadura? ¿Cómo has malgastado tu herencia, tu salud, tu vida, tus mejores años? ¿Cómo has echado a perder esa herencia tan valiosa de tu familia por un pecado, por ese mundo de pecado? Dile: Señor, me quiero levantar. Ayúdame a levantarme, a desandar el camino. Reconozco mi pecado. Me duele. No hay manera de salir si no te arrepientes. Si no reconoces, diles de lo más profundo: me arrepiento, Señor. Reconozco. Ayúdame. Levántame. Hazme volver. Sálvame, Señor, de mi pecado y de este mundo que me está destruyendo, de esta cadena que no he podido romper por algunos años, pero tú lo puedes hacer. Jesús, levántame. Hazme volver. Hazme volver a los míos. Hazme volver a mi ser de hombre. Me reconozco que he pecado, he caído. Levántame, Señor. Levántame. Y ahora sí, mientras nos ponemos de pie, seguimos cantando al Señor. Ponte de pie. Levántate. Mira el acto que estás haciendo. Nunca se es más grande que cuando estás de rodillas. Nunca se es más hombre que cuando reconoces. Y nunca saldrás de una cadena si no sabes que la tienes. Nunca vas a salir de ese mundo de pecado si no lo aceptas. Levántate y emprende el camino de regreso. Rompe tu cadena en el nombre de Jesús. Él me levantará. Vamos volviendo a nuestros lugares. Gracias, hermanos. Mientras le vamos cantando: Jesús, levántame. Él me levantará. Él me levantará. Porque así es el Señor. Lo que tú no puedes, Él lo puede. Así Solo reconócelo. ¿En qué mundo estabas? ¿En qué mundo vives? Sal de ese mundo, levántate. levantará. Pero tú solo, yo solo no podemos. Solo la gracia de Dios. Y por gracia cruzaste esa puerta. No estás aquí porque te invitó alguien. Jesús te invitó a través de esa persona. Porque Él quiere levantarte. Él quiere romper esa cadena. Quiere sacarte de ese mundo. Solo dile: aquí estoy, Señor. Levántame. Él me levantará. Él me levantará. Cántale. Él, solo Jesús te puede levantar de tu pecado. Solo tienes que reconocerlo. Dile: lo reconozco, reconozco mi pecado, Señor, me arrepiento. Como el hijo pródigo, lo reconozco, lo acepto. Quiero salir, quiero romper, quiero cambiar. Ayúdame este fin de semana. Él me levantará. Y en sus brazos te sostendrá. Así es el Señor.
Ese aplauso es para el Padre Ricardo, está muy pobre, pero si es para Cristo,